Alerta en C5N y la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, porque esta nueva ola puede provocar más de 700.000 muertes. Las miradas puestas en lo que está sucediendo en los países de Europa, lo contábamos ayer, y la verdad es que vuelven al confinamiento. Bienvenido, Gaby. Gracias, Dani. Una situación dramática, la que se está viviendo en Europa. Muchos dicen en el peor momento porque tenés récords de casos, por ejemplo, en Alemania se acaba de conocer 67.000 nuevos contagios, récord absoluto desde que comenzó la pandemia, y 335 muertos. Récord de contagios en República Checa, 25.000 en un día. Récord de contagios en Eslovaquia, 10.000 contagios. Eslovaquia es el país con más tasa de contagios de toda Europa por cada 100.000 habitantes. Récord de contagios en Polonia, 28.000 contagios. En Hungría pasa lo mismo, en Grecia está pasando lo mismo. Y obviamente esto está obligando a los gobiernos a tomar medidas extremas. Ya sabemos que Austria empezó el lunes con un confinamiento total, sí. Es decir, como si fuese el 20 de marzo del año pasado para nosotros. Nada, solo las escuelas abiertas y las terapias intensivas en Austria al límite. Por eso se tuvo que tomar esta decisión. Exactamente. Alemania, que está analizando cómo en las próximas horas transformar en ley la vacunación obligatoria para todo el mundo, como ya lo impuso Austria a partir de febrero. Algo que genera muchísimo debate legal. ¿Por qué? Porque no logran superar, en el caso de lo que tiene que ver con Alemania, el 68% de las personas con la segunda dosis. Están esperando que lo vote el Parlamento, que también será la disputa que viene, ¿no? Porque es así, es vía votos en el Parlamento que finalmente se va a poder imponer. Exactamente, eso es fundamental. Vos necesitas un respaldo parlamentario y en muchos casos un respaldo judicial para avanzar en ese sentido. Fíjense, hoy Francia, se reunió el Consejo de Ministros de Francia y dijo: mañana vamos a anunciar un paquete de medidas concretas para frenar lo que es este avance en el caso de Francia se habla de la quinta ola, que está creciendo como un rayo, dijeron. ¿Cuáles van a ser estas medidas? Algunas trascendieron. Vuelta al uso de barbijos en espacios interiores y posiblemente en exteriores, algo que se había eliminado hace meses en Francia. La posibilidad de la vuelta de los confinamientos, ya sea regionales o a nivel país. Esto está analizándose en los distintos países de Europa porque no pueden frenar el brote en el medio de lo que muchos llaman, como acaba de decir recién el gobierno griego, la pandemia de los no vacunados. Los no vacunados están potenciando los contagios en estos países europeos que en promedio tienen un 67% de su población con por lo menos una dosis, pero que no logran en muchos casos superar ese techo, ¿no? Gaby, es la cuarta ola para estos países. Claro, ¿no? vos sabés que depende del país. Para la Unión Europea en su conjunto es la cuarta ola. Sí. Pero, por ejemplo, Francia está en su quinta ola. España está en está iniciando la sexta ola. Alemania está en la cuarta ola. Lo miden según los picos, no los confinamientos. Exactamente, según los picos. En algunos países como en Alemania lo que se ha implementado es el semáforo epidemiológico, que tiene que ver con el hecho de que si se superan la determinada cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, automáticamente se imponen las medidas restrictivas. Pero esto es lo que está pasando en Europa y en el medio lo que vemos, las protestas, sobre todo de los no vacunados, apoyados sobre todo por los grupos de extrema derecha, para impedir las restricciones, para impedir que a los no vacunados se les justamente prohíba ingresar a lugares públicos, no acceder al pasaporte COVID. La verdad, un combo muy complicado que se vive en Países Bajos, por ejemplo, lo que estamos viendo allí, en Bélgica, que ayer hablábamos, ¿no?, con una periodista argentina que estaba allí en Bélgica. No saben cómo contener los contagios y encima los sectores que no quieren vacunarse avanzan de esta medida. Un dato: hoy se conoce que en Bélgica y en Países Bajos, sobre todo en Países Bajos, están vendiendo kits para contagiarse de COVID-19. Y vos decís, esto es una locura. Bueno, es para aquellos no vacunados, porque vos el certificado de vacunación
para que vos puedas, o el certificado COVID, mejor dicho, para que vos puedas ingresar a lugares públicos, establece 3 reglas básicamente. La primera, que estés vacunado. La segunda, que tengas un test de las últimas horas, que en muchos países ahora lo tiene que pagar cada individuo, ya no lo paga más el Estado. Y el tercer punto es que vos hayas atravesado la enfermedad, cosa que es muy discutible, porque justamente se han mostrado que ha habido reinfecciones de personas que tuvieron COVID que se vuelven a infectar. Bueno, en Países Bajos se están vendiendo un kit para que la gente se inyecte el virus del coronavirus y así conseguir este pasaporte COVID y acceder a lugares que hoy tienen vetados por no estar vacunados. Gaby, hay algo que está pasando y mientras vemos las imágenes, mira, se nota con estas protestas, es que es gravísimo el problema de los no vacunados. Bueno, problema que afortunadamente nosotros acá por ahora no tenemos, pero hay que estar atentos, ¿no? Porque vamos repitiendo la historia europea. Pero además el nivel de violencia que hay en estas manifestaciones. Porque muchas de estas manifestaciones son impulsadas por grupos antivacunas y antisistema, ¿no? Claro, muy relacionadas a lo político. Mira, lo hablábamos ayer en Austria, porque la verdad es que uno podría pensar, bueno, el que defiende su libertad a no vacunarse, ¿no? Porque así lo presentan, bueno, no tendría por qué oponerse a que el resto estén vacunados y simplemente manifestarlo pacíficamente. Digamos, acá no hay una cuestión, y sobre todo con lo sanitario, ¿no? Es difícil dónde debe entrar la violencia, ¿no? Es difícil, de hecho, vacunar compulsivamente a una sociedad. Austria es el caso y debe pasar por el Congreso, porque la verdad no van a poder obligar a la gente a ponerse una vacuna. Entonces esta es la forma, desde lo legislativo, a través de las leyes, pero sin embargo en las calles y relacionado con lo político, con la indignación política, estas personas en contra del sistema, lo que hacen es manifestarse muy pero muy violentamente. Totalmente, de hecho son en general apoyados por los grupos de extrema derecha, claro. Que utilizando la excusa de la libertad, entre comillas lo pongo, dicen no nos pueden obligar a vacunar, esto es violatorio de nuestros derechos, pero generan estos episodios de violencia. Y uno le pregunta a estos grupos, ¿y la libertad de los demás, de los que sí se vacunaron y tuvieron una conciencia social, no cuenta en esto? Muchos de estos grupos lo que expresan es la libertad de odiar, en cierta medida, sí, ¿no? Porque provocan este tipo de disturbios y de hechos, simplemente porque se está buscando una cuestión de salud pública colectiva, ¿no? Y sin embargo, bueno, estos grupos de extrema derecha que proliferan en todo el mundo y en Europa están a la vista de todos, bueno, lo que hacen es provocar disturbios porque dicen defender la libertad de los que no se quieren vacunar. Pero nadie piensa en la enorme mayoría que ya está vacunado y que está corriendo riesgos por los que no se han vacunado, ¿no? Sí, claro, seguramente que sí. Bueno, atención y a mirarlo con atención, no solo respecto de lo que puede pasar después del verano, sí, acá, porque la apertura es total, porque sabemos que esto va a hacer que los casos suban, sino porque también en esto del crecimiento, de la extrema derecha y lo que hemos hablado en tantas oportunidades, también en Argentina hay un espejo, ¿no? Europeo en el que mirarlos. Totalmente. Mucha atención, porque sí empezó en Europa, sí ahora América Latina, Chile, con características diferentes, bueno, que ya hablaremos en otro momento con más tiempo, pero que también se está dando y se mezcla con lo sanitario. Gracias, Gaby. De nada.